Lo invito al Salmo 73, la primera versión, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y ahora dice este autor el por qué, dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Lo invito ahora a Proverbios 23, versículo 17. Porque tuve envidia de los arrogantes, y este autor vio la prosperidad de ellos. Proverbios 23, versículo 17. Dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Sin duda, el creyente en esta actualidad, tratando de pasar un poco el trasfondo del Salmo 73, es muy leído por nosotros, muy conocido. Sabemos lo que pasa después, y para tratar de traerlo un poco a la actualidad, a veces notorio en la vida personal de nosotros los creyentes, no estamos ajenos a esto, de que ocurren ciertos vicios en nuestra alma, en nuestro corazón, como por ejemplo el que nombré y lo repetí, y que le pasó al autor en ese salmo. Tuve envidia, ¿ya? Y el proverbio nos enseña, nos dice que no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. ¿Qué es la envidia? La envidia es el sentimiento de desagrado que ocurre en nuestra alma, en nuestro interior, un sentimiento de enojo, de irritación, que se produce al ser testigo u oír la prosperidad de otros. Eso es la envidia. Es el desagrado, el enojo, la irritación que me provoca a mí, en mi alma, en mi interior, al ser testigo de ver o oír de otros su prosperidad. Y eso a mí me desagrada. Eso es la envidia. Se diferencia del celo en que la envidia trata de privar, es un deseo de privar lo que el otro posee. Y el celo es el deseo de poseer lo que el otro tiene. ¿Ya? Entonces la envidia es un deseo, es un desagrado que ocurre en mi interior, en mi corazón, en mi intimidad, que solamente Dios lo ve, de ser testigo o oír la prosperidad de otros. Y esa envidia me lleva a privar en mi corazón, pecando contra Dios, de la prosperidad de otros. ¿Ya? Y les animo, hermanos, con un sentido de exhortar, de animar, porque el creyente no está ajeno a las cosas que vemos. Elegí el Salmo 73, vamos a leer también un poquito el Salmo 49, porque este autor representa en sí lo que dice el proverbio 17 que acabamos de leer. Él tuvo envidia, sí, pero en un momento de su vida, en un momento de lo que él veía, él recapacitó, pero recapacitó con un temor, con un respeto, con una reverencia, con un acto en sí mismo de reconocer el poder y la condición de quien es Dios. Y lo llevó a decir todas esas cosas que nosotros conocemos en ese salmo. Tan torpe era yo, de que él había visto la prosperidad de los arrogantes, que no tenían congojas por lo que pasaban, y aún así prosperaban, pero él no. ¿Por qué el siervo de Dios debe pasar eso? Esa es la pregunta. No centrarse tanto en que ¿por qué Dios permite tanta desgracia en mí, en ti?
sino por qué el creyente debe pasar por estos caminos. Al ver, al mirar a otros. Tanto así que a él le llevó a decir, ¿a quién tengo yo los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Se contrapone de lo que él envidia, lo que puede pasar en nuestro corazón, en nuestro interior. Ese deseo de privar al otro. Y Proverbio nos está diciendo, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. No exista en tu corazón, no exista en tu interior ese desagrado. No se halla en tu corazón ese desagrado. No llegue a ser tu corazón ese desagrado. Y la exhortación que el autor en Proverbio nos dice, antes que salga esa envidia, antes que yo esté mirando, persevera, confía, asegúrate, afírmate en el temor de Jehová todo el tiempo. Dice todo el tiempo, no en minutos, a una cierta hora del día, sino todo el tiempo, porque en nuestro interior, en nuestro ser, pecamos, somos así. Somos nosotros así, nuestra naturaleza es así, de desobedecer. Un hijo puede desobedecer a un padre fácilmente. Y esta realidad se expresa en nuestra vida interior, que muchas veces desobedecemos a nuestro Dios, y debemos decirlo ciertamente con tristeza, con penuria, porque lo hacemos. ¿Cuánto te afirmas tú en un día, cuando te levantas, cuando caminas en el transcurso del día? ¿Cuánto te afirmas tú en respetar a Dios? ¿Cuánto te apoyas tú en reverenciar a aquel que tiene, que se merece porque tiene poder, que se merece ser respetado porque su condición es así, que es Dios? ¿Cuánto tú te afirmas en su temor? Leamos Salmos 49. Dice desde el versículo 16. Salmo 49, del versículo 16. Estos dos salmos representan un poco de lo que ocurre en el interior cuando surge esa envidia, ese desagrado, esa irritación. Dice en el versículo 16, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera, que dice, no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria, aunque mientras viva llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres. Generalmente la persona que prospera es lo que ocurre, en lo que nosotros oímos. Se siente grato con sí mismo por las cosas que ha logrado, por las cosas materiales en las cuales él tiene aferrado su confianza. Y otros también lo exaltan por eso. Dice, entrará la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. ¿Ya? Dos pasajes de dos salmos que tratan de expresar lo que el creyente no está ajeno a ocurrir en nuestro interior. Salmo 25, versículo 12, dice una pregunta, dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha
de escoger. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Es grato, es de bendición saber que existen promesas, existe en Dios una complacencia particular, ahora nosotros estando por medio de Cristo, obviamente, de que Él nos va a señalar, de que Él señala, de que Él nos apunta, de acuerdo a su buena voluntad agradable y perfecta, nuestras costumbres, cómo nosotros debemos conducirnos en esta tierra. El Señor nos señala por medio de su palabra. Pero aquel que teme, que respeta al Señor, aquel que tiene una reverencia, aquel que está consciente, que en su conciencia está despierta de todos sus actuales, de todos sus hechos, de todas sus acciones. Y lo dice, Él, por Dios, le enseñará. Él nos va a indicar qué curso yo debo tomar, qué curso yo debo seleccionar para cumplir su voluntad. Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero, dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Dice que Dios pondrá toda su atención. Dios se va a complacer en poner suma atención, intencionalmente, en aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla y que respeta cuando Dios enuncie su palabra. Eso es lo que a Dios le agrada, y Él insistentemente pone atención en aquel que respeta. Empecé hablando de la envidia. Es un hecho, es un vicio. Pablo la enumera en la lista de las obras de la carne en Gálatas. La envidia es un vicio que puede estar presente en el creyente. Ese sentimiento de un resentimiento de desagrado que puede producirse en nosotros al ver la prosperidad de otros y privar a los otros en nuestros corazones de las cosas que tienen. Si pudiéramos examinarnos, ¿qué podríamos decir? ¿En qué cosa estoy privando a otros al ver su prosperidad? ¿En algún trabajo? ¿En algún conocimiento? ¿En algo que el otro posee? ¿Qué cosa estoy privando en mi corazón? ¿Qué deseos en mí se están produciendo en que yo privo? Ojalá que le pase algo, ojalá que lo echen, ojalá lo privo. Pasa en nuestro interior. Y el Señor Jesucristo no estuvo ajeno a esto. Es un pecado que salió a su camino. Si me acompañan a Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 15, perdón. Aquí vamos a ver una escena en cómo actuaron hombres como nosotros, y enseña la Biblia de cómo entregaron al Señor Jesucristo. Dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Eso es lo que hacían los principales sacerdotes. Le acusaban mucho. Y otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira cuántas cosas te acusan. Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien,
en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había dicho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte el rey de los judíos? Y ahora el versículo 10 dice, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Estos hombres que habían entregado al Señor Jesucristo actuaron con este vicio en su ser de desagrado en contra del Señor Jesucristo. Le habían visto muchas veces, la Biblia enseña que la fama del Señor Jesucristo se extendía por todos los pueblos que Él recorrió, Él haciendo milagros, sanando enfermos, ciegos, paralíticos, y aún así la Biblia nos enseña que su gloria se manifestaba. Multitudes le seguían a Él. Muchos se maravillaban por la doctrina, por la enseñanza que Él tenía. Y es muy probable que por estas cosas los principales sacerdotes tuvieran ese sentimiento, ese resentimiento de desagrado, de irritación contra el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no estuvo ajeno al actuar de estas personas movidos por envidia. Pero vemos también, como sale en este pasaje, de la no reverencia que tuvieron los soldados que estaban con Pilato. Claro, Pilato se maravillaba, al final decidió escuchar al pueblo, él le azotó. Dice que en el versículo 18, comenzando luego a saludarle, le decían, salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, dice, y le escupían, y puesto de rodillas, le hacían reverencias. Este es el no temor que puede haber en nosotros de una manera de aplicación en nuestra vida personal. Como hombres pecadores como nosotros, entregaban al Señor Jesucristo por envidia. Pero Cristo, al que no conoció pecado, entregaba su propia vida. Nadie me la quita, él dijo. Nadie me la quita. Y de alguna forma, en la vida diaria del creyente, somos como estos hombres. Por nuestra desobediencia, por nuestra falta de temor, es como que si nosotros mismos lo estuviéramos entregando, porque Él murió por nuestros pecados, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Es como que nosotros estuviéramos entregando al Señor Jesucristo diariamente y nos burláramos de su presencia. Entonces la pregunta que yo te hago a ti y que me hago a mí, ¿de qué forma en nuestro corazón nos arrodillamos delante de la cruz del Señor Jesucristo? Pidiéndole perdón de aquel que tiene el poder y reúne todas las características necesarias para ser reverenciado. Es el Señor Jesucristo que merece todo nuestro respeto. Es el Señor Jesucristo quien puede perdonar nuestros pecados, nuestros vicios en nuestro interior.